amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. El Señor es bueno, para siempre su misericordia. Y aquí estamos otra vez en pie de lucha y vamos a estar en pie de guerra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No me digo, estoy aquí un poquitito. Bendecimos, ¿verdad?, los hermanos que nos están viendo aquí, los hermanos en Honduras, los hermanos allá en Guatemala, los hermanos en España, los hermanos en Puerto Rico y en New Jersey, por allá mi hermana también nos ve, mis hermanas allá en Puerto Rico, mi hermana y mis cuñados en Puerto Rico. Bueno, hermanos, donde quiera que usted nos vea, qué bueno que está ahí, y qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estamos bien y estamos vivos y fortalecidos en el Señor. Amén. Eso es una victoria, hermanos. Ya la nube va pasando y en el nombre de Jesús estamos, ¿verdad? Ya como dice, ya está clareando la mañana, hermano. Y vamos a poder estar reunidos en el nombre del Señor. Todavía es responsabilidad de nosotros guardarnos en salud para bienestar nuestro y para bienestar de nuestras familias y de nuestros hermanos en Cristo. Así que quédese en su casita hasta que ya sea seguro, ¿verdad? Y sea saludable para nosotros podernos reunir otra vez. Amén. Entonces, bendecimos al Señor. Hoy tenemos el estudio, hemos estado estudiando los libros de los profetas menores. En la semana pasada estudiamos el libro de Joel y hoy vamos a estudiar el libro de Amós. Le dejé como tarea la semana pasada de que usted leyera el libro de Amós. Es un libro cortito, venga que lo voy a buscar aquí. Bendito sea el Señor, son solamente 9 capítulos. Por supuesto no nos va a dar tiempo a leerlos todos, no vamos a leer los 9 capítulos, pero sí en su casa cuando usted tenga la oportunidad, lean el libro de Amós. Hoy, amados míos, vamos a estar estudiando el capítulo 5 y lo vamos a leer desde el principio. Lo vamos a leer desde el capítulo 1, ¿verdad? Porque yo sé que no hay, aquí en el expositor no hay mucho espacio para escribir los números. Y quiero que usted me permita, le estaba comentando a una hermana, darle un giro un poquito distinto a la lección de hoy. Porque le voy a decir, porque sí vamos a entrar en la lección, pero si usted ha estudiado los libros de los profetas mayores y menores, son libros donde nos hablan de las advertencias que Dios va a enviar sobre el pueblo por su pecado y su desobediencia. Y nosotros no podemos negar, hermanos, de que cuando el hombre peca, agravia la santidad del Señor, hace agravio, por así decirlo, la santidad de Dios. Y Dios tiene que ejercer su justicia, porque Dios es amor, Dios es santo, Dios es puro, pero Dios es justo también. Amén. Y cuando su santidad es ofendida, Dios tiene que actuar, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, permite una acción punitiva para que los hombres entiendan de que Dios es santo. Y vamos a hablar, ¿verdad?, definir más adelantito lo del castigo, porque tal vez hay gente que no nos conoce y dice, pero le estaba comentando yo a mi hermana y le digo, si la gente que no conoce a Cristo, pero está oyendo, ¿verdad?, por la gracia divina, está recibiendo la palabra, a veces dice, pero ¿por qué Dios castiga? Un Dios castigador, ¿cómo es que yo me voy a...? Mucha gente a veces no viene a Cristo porque piensa que Dios es un ogro que tiene un látigo en la mano, una lanza, un palo, qué sé yo. Asociamos el comportamiento tal vez de nuestro Padre terrenal, que no fue muy amoroso, no fue muy bueno, no fue muy complaciente, fue un verdugo, y lo asociamos a Dios y decimos, Dios es un verdugo, si yo vengo a Cristo y me va a castigar también, ¿y cómo va a ser posible? No, entonces queremos, ¿verdad?, de una manera sencilla, que podamos entender de una manera sencilla, que Dios es amor, que Dios se duele del castigo, que Dios es santo, nos ama y Él quiere que todos los hombres se conviertan en Él. Pero cuando el hombre peca, merece una acción punitiva de parte de Dios, porque la santidad de Dios ha sido ofendida. Y el castigo, la acción punitiva viene de acuerdo al hecho o a la ofensa que se ha cometido. A ver, así que vamos a leer el libro de Amós, pero yo quisiera que también nosotros habláramos un poquito de esto, porque la pregunta que
mucha gente se hace es la siguiente: si Dios es amor, ¿por qué Dios castiga al hombre? Y más adelante nosotros vamos a mirar ahí. Nos van a disculpar si tenemos un poquito de problemas, ¿verdad? Técnicos aquí en el teléfono o en la tableta. La verdad que realmente no sé lo que está pasando. Pero si usted se logra conectar, lo vamos a retransmitir. La hermana Virginia también lo va a retransmitir en su teléfono. Así que si no sale en el mío, de todas maneras va a salir en el teléfono de la hermana Virginia. Leamos entonces Amós capítulo 5. Y le voy a dar lectura para no tener que detenernos versículo por versículo. Dice así: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Porque así dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscar a Jehová y vivir, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajeno al juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace Pléyades y el Orión, y vuelve a las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche. Ya está, ya es cierto. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Jehová es un hombre que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificaste casa de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ella. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, Sé que afligir a gusto recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla. Qué lindo. Porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así dice Jehová de los ejércitos. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizás, Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. El llamamiento del Señor hoy es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Yo pienso que eso es la que sí, dice, la recompensa de buscar a Dios. Quien se vuelve, yo puse entre comillas quien busca, porque eso es lo que realmente quiere decir, quien se vuelve a Dios sinceramente. La palabra clave la vamos a estar durante toda la enseñanza de estos libros, es la palabra sinceridad. No sé dónde está mi marcador, en algún lugar está. La palabra sinceridad. Buscar a Jehová sinceramente. No lo traje por aquí, no son de madre, tal vez allí en aquella esquinita. Buscar a Dios en sinceridad. Buscarlo en sinceridad. Hay que buscarle antes que sea demasiado tarde. A Dios hay que buscarlo antes de que sea demasiado tarde. Ya encontré uno aquí. Ya encontré uno. No sé, por acá adentro está, pero no sé dónde está todavía. Sé que tengo un borrador. Tengo uno por acá, perdónenme, hermano. Hay que buscar a Dios sinceramente. Aquí estamos. Ok, está muy bien. Está muy bien. Quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado, porque Dios es un Dios perdonador. Amén. La lección de hoy nos va a enseñar que Dios es un Dios perdonador, que se duele del castigo. Y dije al principio que cuando la santidad de Dios es ofendida, Dios tiene que obrar en un acto punitivo para aquel que viola la palabra del Señor. Porque Dios es justo, Dios es santo. Dios no pasa por alto el pecado de los hombres. Dios lo juzga, el pecado de los hombres Dios lo juzga. Con una diferencia, que el que busca a Dios sinceramente lo encuentra y no va a ser defraudado jamás. Porque hay que buscarle antes que sea
demasiado tarde. El mismo libro de aquí, de Amós, ¿sí? El mismo libro de Amós aquí, capítulo 8 y versos 11 y 12. No sé si alguno lo tiene, se lo digo. No sé si alguno tiene Amós 8, 11 y 12. ¿Nadie? ¿Nadie lo tiene? Ok, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? Y no la hallarán. Vendrán días en que habrá hambre de buscar a Dios en la tierra y lamentablemente no lo encontrarán. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios impone su justicia. Vamos a hablar un poquito de Israel. La prosperidad y la riqueza la prosperidad y la riqueza a veces hacen que los hombres, a veces, yo digo sí, a veces, hacen que los hombres se alejen de Dios. ¿Verdad? A veces nosotros decimos, ¿por qué no puedo alcanzar más de lo que tengo? Dios nos da a nosotros en su sabiduría lo que Él sabe que a nosotros nos conviene. Porque hay momentos que tener de más hace que la gente se aparte del Señor. ¿Cuánta gente nosotros hemos oído? No, allá en mi país yo le servía al Señor. No, lo que pasa es que he venido aquí, el trabajo, usted sabe, la responsabilidad. O sea, nos vamos enfocando en la prosperidad material, que dicho sea de paso, no es pecado. Prosperar no es pecado. Dios es un Dios que prospera a todo aquel que viene a Él con sí. Miren, amén. Sinceramente nunca va a ser defraudado porque Dios lo prospera. Pero hay gente que aún conociéndole la prosperidad le ha hecho daño y lo ha apartado del Señor. La Biblia dice y enseña que Judá e Israel, reino del norte y reino del sur, comenzaron a alcanzar la prosperidad por manos primero de la bendición de Dios, porque Dios da al bueno y al malo y le da semilla y pan al que come y al que siembra, sea bueno o sea malo, a todos los hombres. ¿Verdad que sí? Dios es bueno. Los prosperó por mano de sus reyes. A pesar de que los reyes no le buscaban ni le servían. Por ejemplo, Jeroboam no le servía a Dios. Dice la Biblia que hizo lo malo igual que sus padres. Y permitió que el pueblo entrara en la idolatría. Y al contrario, permitió que los lugares de adoración a los cultos, a los dioses paganos, se levantaran. Levantó un becerro de oro, puso uno en Dan y uno en Betel para que la gente no se acercara a Dios. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Quédate aquí, adóralos aquí. Adora a Dios de la misma manera, si juntos es lo mismo. Adora a Dios de la misma forma. Pero aparte de eso, hablando prosperidad para su pueblo, prosperó. El pueblo tenía paz. ¿Cómo es? Conquistó a los sirios y tuvieron prosperidad y tuvieron paz. El reino de Usías fue un poquito distinto, porque Usías fue un rey que tenía temor de Jehová, pero llegó también el momento de la prosperidad donde él pensó, yo soy próspero, la bendición de Dios está en el pueblo, pues yo puedo sacrificar a Dios igual que lo sacrifican los demás sacerdotes. Y Dios lo castigó. Y si usted lee la Biblia, la Escritura, Dios permitió que la lepra viniera al cuerpo de Usías. Y a pesar de que fue un rey bueno, murió lleno de lepra. Pero durante su reinado, fíjense las cosas que hizo. Dominó a los pueblos que siempre habían levantado guerra contra Israel. Los edomitas, los amonitas y los filisteos, que eran los acérrimos enemigos siempre del pueblo de Israel. Promovió la agricultura y la ganadería, fortificó las ciudades que ellos mismos ganaban, que el ejército ganaba, él mismo las levantaba, las ciudades del pueblo de Israel. Hizo ¿cómo es? Levantó murallas y fortificó. Dice que tuvo un ejército de 300,500 soldados. Tuvo un ejército grande para aquel tiempo, 300,500 soldados. Aparte de eso, yo estaba leyendo que junto con los ingenieros de su reino, inventaron máquinas para lanzar piedras y flechas. O sea que lo que nosotros conocemos como catapultas hoy, lo inventaron en el reino de Usías. Y era un reino que tenía paz relativa, tenía una paz relativa, prosperidad,
todo marchaba sobre ruedas, todos estaban bien, todo el mundo tenía paz, no había por qué estar vigilando a los enemigos, todo el mundo, estaban todas las cosas como decía un Puerto Rico chévere, ¿verdad que sí? Bien, tranquilo. ¿Qué sucede? Lo dije al principio, que juntamente a la prosperidad muchas veces viene el alejamiento de Dios. Y si hay algo que a Dios le desagrada, es que nosotros pongamos las riquezas en el lugar donde debe estar. En medio de esa prosperidad comenzaron a permitir cosas desagradables a la presencia del Señor. Y Dios envió a Amós, que era, él mismo dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, así que Amós no era profeta, la Biblia dice que era ¿qué? ¿No sabe quién era Amós? Era un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas. Así que Dios no está buscando gente con título, aunque también los usa. Dios lo que está buscando es un corazón sincero que quiera hacer la voluntad del Señor. Dios lo tomó de detrás del rebaño, de allá en Tecoa, donde él vivía, en el sur, en el reino del sur, porque Tecoa era una ciudad pequeña del reino de Judá, y lo mandó al norte a predicar. O sea que si Dios usted nació en la China, Dios si lo necesita en Hungría, Dios lo saca de la China y lo lleva a Hungría. Para Dios no hay nada imposible. Si usted quiere hacer la voluntad del Señor, lo saca de aquí y lo lleva qué sé yo, a Brasil, a donde Dios quiera llamarlo. Donde está la necesidad, Dios lo necesita. Así le sucedió a Amós. Dios lo sacó de Tecoa, a lo mejor de una aldea sencilla, tranquila, donde él solamente pastoreaba ovejas y recogía higos silvestres. Eso era el trabajo de él. Yo me imagino que trabajaba en la labor. Aparte de ser, pastor de ovejas. De ahí Dios lo llamó y lo mandó al reino del norte, porque Dios estaba mirando la condición de su pueblo. No solamente predicó y le trajo amonestación de juicio a Israel, al reino del norte, sino que también le trajo amonestación a Judá, donde él vivía, a la nación donde él vivía. Acuérdense que Israel estaba dividida todavía en dos reinos, reino del norte, reino del sur. No solamente Dios le dio un mensaje a Amós para el reino de Israel, sino que Dios también le dio un mensaje para las naciones circunvecinas. Y Dios las amonesta a través de los primeros capítulos. Si usted los lee en su casa, va a ver la amonestación, no la vamos a leer. Pero junto con la amonestación, Dios da la razón por la cual Él va a permitir castigos sobre las naciones. Aquellas naciones que no eran Israel ni Judá, las iban a castigar por su injusticia. ¿Por qué? Porque eran naciones crueles, y cuando ellos tomaban gente cautiva, los trataban con mucha crueldad. Los mataban, los asesinaban, abrían las barrigas de las mujeres embarazadas, le mataban las crías. O sea que la crueldad era terrible. Y Dios estaba mirando, porque Dios es Dios justo. Y se duele, ¿verdad? Cuando las injusticias se cometen. Dios le trae profecía de castigo a las naciones, pero también a su pueblo Dios también le habla y le trae la profecía del castigo que lo inflige. La Biblia dice que el juicio empieza por la casa. ¿No, verdad? Que el juicio del Señor empieza por la casa. Y si el juicio, ¿verdad? ¿Dónde quedará, hermano, el injusto y el pecador? Dios limpia su casa. Dios limpia su casa, porque el hecho de que seamos creyentes no quiere decir que muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual y permitimos el pecado en nuestra vida. Decía el pastor, si no me equivoco, que Dios, los bienes, que Dios está donde quiera, y Dios mira los corazones. Dios mira los corazones. Nosotros hacemos las cosas escondidas, pero Dios nos ve. Amén. Dios nos ve, porque delante de todas las cosas, dice la Biblia, que están desnudas delante de la presencia del Señor. E Israel era su pueblo, el pueblo escogido para hacer luz en medio de las naciones, pero había caído en una racha de pecados espirituales que eran abominación delante del Señor. ¿Por qué causas Dios los iba a castigar? Por el sincretismo religioso. Sincretismo quiere decir la mezcla de lo santo con lo profano.
ellos habían mezclado el culto santo y puro del Dios Todopoderoso junto con el culto a las deidades cananeas. Y ya yo le dije que en Betel y en Dan habían levantado un becerro de oro en cada lugar. 2 becerros de oro, uno en Dan y uno en Betel. Y la gente adoraba a Jehová Dios de los ejércitos, pero también le iba a ofrecer culto y adoración y servicios y libaciones y sacrificios a los cultos a las deidades cananeas. Todas las obscenidades, las inmoralidades y las perversidades del culto cananeo las practicaba Israel. De tal manera que llegó a pasar hasta sus propios niños por fuego al dios Moloc. ¿Alguien le di? No le di, no tenemos, ¿verdad? Ese pasaje no se lo di. No se lo di. Lo encuentran en Segunda de Crónicas 28. Déjame un momentito ahí. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 28. Hoy vamos a ir un momentito ahí. Cuando Dios le prohibió al Levítico que ninguna de estas prácticas las llevaran a cabo, porque el pueblo de Dios tenía que ser diferente. Miren lo que dice aquí. 28, del 1 al 4. Dice, de 20 años era Acaz, hablando del rey Acaz, rey de Israel, cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y si usted lee la escritura, dice que no solamente lo hace, si sigue leyendo la escritura, no solamente lo hizo el rey de Israel, sino que hizo que el pueblo prevaricara. Y Dios lo estaba mirando, o sea que el culto a Dios, el servicio al Señor, tiene que ser un servicio santo. Nosotros no podemos mezclar lo santo con lo diabólico, lo falso con lo verdadero, lo puro con lo profano. Dios demanda que el servicio a Él sea puro, y si nosotros hablamos, si nosotros decimos que le servimos al Dios verdadero, Dios espera que nuestra vida sea limpia y pura y que lo hagamos de corazón. ¿Cuál es el fenómeno que surge en la sociedad hoy en día? Que queremos servirle a Dios y al diablo. Que queremos decir queremos seguir lo que la escritura dice, pero también queremos mirar lo que el horóscopo dice para nosotros seguir lo que dice y muchas veces seguimos más lo que dice el horóscopo que lo que dice la escritura, ¿verdad que sí? Que vamos al templo a adorar al Señor, pero también vamos a los lugares de culto para que le lean la mano, para que le miren la taza del café, para que le lean la retina del ojo. Mira, hermano, tantas cosas que el diablo se está inventando, y no inventando, porque eso tiene desde el principio, desde allá, desde Mesopotamia, desde esos lugares, tienen los mismos cultos a las deidades cananeas, pero con otro nombre hoy más sofisticado. Y lamentablemente, ¿cuánta gente que supuestamente le sirve al Señor practica esas cosas? Primero. Segundo, abandonaron la ley y el pacto. La ley y el pacto revelaban el carácter puro, santo, justo y amoroso de Dios. ¿Y qué hacía la gente? Lo sagrado y lo puro no tenían relevancia para ellos, no tenían ninguna importancia. Lo justo y así está la gente hoy en día. Si usted no mira, usted le habla de Dios y todo está bien, pero hable de arrepentimiento y de búsqueda del Señor. O no, espérate, ya eso es religión, no me hable de eso. A veces yo me quedo asombrada en la televisión, fíjese, en los canales de la televisión, porque hay un momento en que la gente quiere testificar de las cosas que Dios le ha dicho. Si viene el brujo y el mentiroso y el falso a traer una falsa profecía, todo el mundo le escucha y le presta bien atención. Déjame ver qué dicen los caracoles. ¿Verdad que sí? Santísimo. Déjame ver qué dice la taza de café. Déjame ver lo que dice el brujo mayor y el menor y el mediano. A ver, y todo el mundo bien atento, y hasta la misma televisión. Eso es que entretenimiento. Pero viene alguien a predicar de las grandezas que Dios ha hecho en su vida, a testificar del encuentro que inmediatamente lo cortan. No, espérate, eso es religión, eso aquí no está permitido. Y la gente vive feliz en eso, hermano. Vive feliz en eso.
La gente abandonó la ley y el pacto. Revelación. La palabra contenía los buenos propósitos y contiene los buenos propósitos que Dios tiene para el hombre. Lo bueno, lo maravilloso, lo admirable, lo grande, lo puro, lo fiel que es Dios. Aquí en esta Biblia lo encontramos. Amén. Ellos nos dicen cómo es Dios, lee la Biblia. ¿Quieres saber cómo es Dios? Léelo aquí. ¿Quieres saber de la persona de Jesucristo? Lee los evangelios, ahí vas a ver la vida de Jesucristo. Y encontramos a un Dios misericordioso que se duele del castigo, pero que lo inflige cuando los hombres violan su palabra, hermano. Y que no va a dejar a nadie, no va a dejar a nadie fuera de eso, si no le busca sinceramente y se acoge a su misericordia, porque Dios es amor y misericordia también. ¿Qué hicieron? ¿Qué otra cosa? Habían levantado centros de adoración a las deidades cananeas en Betel, Gilgal y Berseba. Ya les dije que levantaron, ¿verdad? Jeroboam levantó 2 becerros de oro, uno en Betel y en Dan. Pero ¿qué sucedió con estas naciones? Estas naciones eran de gran importancia para el pueblo de Israel, porque fueron lugares donde Dios hizo prodigios y maravillas, donde la presencia del Señor se manifestó y ellos pudieron ver la gracia del Señor. O sea que para la nación, eran unos lugares históricos importantes. Y para Dios fueron encuentros con estos siervos del Señor que tuvieron un encuentro personal, íntimo con Dios, y eran lugares sagrados para el pueblo. Por ejemplo, en Betel, ahí, ¿quién se acuerda de Betel? ¿Qué pasó en Betel? Donde Jacob tuvo el sueño. Donde Jacob tuvo el sueño de la escalera, donde él veía visiones, ángeles subían y ángeles bajaban. No solamente tuvo ese encuentro, sino que Dios reiteró la promesa que le hizo a Abraham de hacerlos una nación, de guardarlos, de prosperarlos y de devolverlos a su ciudad prometida. Y cuando él tuvo ese encuentro, cuando él tuvo esa manifestación, cuando él vio esa manifestación gloriosa del Señor, levantó un altar, ungió una piedra y dijo: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y yo no sabía que aquí estaba Dios. O sea, que aquel lugar se convirtió en un lugar sagrado porque Dios se vino a encontrar con uno de los patriarcas de la nación. No solamente eso, sino que Gilgal fue el lugar donde establecieron el primer campamento del pueblo israelita cuando cruzaron el río Jordán. Ese fue como el centro de operaciones, ¿verdad? ¿Cómo le dicen cuando el army establece un lugar? Un centro de operación, ¿verdad? De estratégico para el tiempo que duró la conquista de la tierra prometida. Ahí fue donde tuvieron el encuentro, ¿verdad? Josué, con aquel varón que le dijo: tú eres de nosotros, tú eres de... Qué tremendo, qué bárbaro, qué valor, sacar la espada, tú eres de nosotros, dime de quién tú eres de nosotros o tú eres de todos los de allá. ¿Eres de nuestros enemigos o eres mi amigo? Josué enfrentándose. Ay, madre mía, yo todavía estuviera temblando. O sea, un lugar importante para ellos, hermano, donde se levantó un monumento, ¿se acuerdan de las 12 piedras? En conmemoración del milagro maravilloso cuando Dios abrió el río Jordán para que ellos pasaran así. Tremendo. Yo le digo que 12 de los príncipes lleven una piedra del fondo y la van a levantar aquí. Ese va a ser un monumento, y cuando tus hijos vean ese monumento, tú le vas a decir: eso es en conmemoración del día que Jehová detuvo las aguas para que su pueblo pasara en seco. Y Berseba fue el lugar de habitación de Abraham. Ahí Abraham vivió. Ahí Dios probó la fe de Abraham cuando lo llevó allá. Llévate tu hijo, tu único hijo, Abraham, llévalo para que lo prueben. Voy a probar tu fe. Ahí Dios se le manifestó a Abraham y lo sacó afuera y le dijo: tú ves el montón de estrellas en el cielo, así será tu descendencia. Yo no tengo muchachito, esa va a ser tu descendencia. Como la arena del mar. ¿Puedes contar, Abraham, la arena del mar? Es que Dios es fiel, hermano. Amén. ¿Puedes contar la arena del mar, Abraham? Tú no puedes contar, ¿verdad que no puedes contar? Así va a ser tu descendencia. Yo te lo prometo, va a ser tu descendencia como la arena del mar. O sea, lugares estratégicos, históricos y lugares especiales donde Dios se manifestó. ¿Qué fue lo que hizo Israel con esos lugares? Los pervirtió y estableció centros de adoración a los ídolos paganos. Toda clase de obscenidad, de inmoralidad,
de perversidad, de barbaridad era practicada por el pueblo de Israel y por Judá también, porque el mensaje vino para los dos. Aparte de eso, oprimían y explotaban al pueblo, abusando del pobre, abusando de ellos y negándole la justicia. Quería decir que cuando un pobre iba a un tribunal, si no le llevaba 2 sacos extras de trigo al juez, el juez no le hacía justicia. ¿Cómo que se llama eso en los países de nosotros? Mordida. 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 De verdad que sí. Pervertían el derecho de los más pobres, de aquellos que no se podían defender. Le quitaban, yo me imagino que le quitaban, hermanos, sus propiedades. Hacían toda clase de maraña para que el justo, para que el pobre no recibiera justicia. Usted sabe lo que es terrible, que usted vaya donde un juez buscando justicia y no se la hagan, al contrario, que le quiten aquello poco que tiene. Sí, señor, toda clase de injusticias y de abusos cometían, no solamente con los pobres, también los llevaban como esclavos, abusaban de ellos, los hacían trabajar, le quitaban sus hijos, le quitaban todo lo que tenían, hermanos, que era un completo abuso y una completa extorsión, ¿verdad? Y Dios estaba mirando todos esos abusos que se estaban cometiendo, todos esos pecados que se estaban cometiendo, y Dios se hartó de esa actitud de los hombres. Porque el pecado de los hombres, dice la Biblia, que sube hasta las narices del Señor. Y cuando el pecado sube hasta las narices de Dios, que ya no lo soportan ni lo resisten, entonces Dios envía su juicio sobre la tierra. La Biblia dice la Biblia, no me equivoco en Isaías, que Dios envía su juicio sobre la tierra para que los hombres aprendan obediencia, hermano. Y yo a veces me sorprendo con todas las cosas que suceden en todas las naciones, amados míos, porque la gente mira y ve cómo tiembla la tierra, la gente ve terremotos en todos lugares, y ve pestilencias, y ve cosas que suceden, y la gente tiembla y corre mientras pasa el huracán. Cuando viene el huracán, todo el mundo